Hola, muy buenas tardes para todos. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia les damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en este espacio. Vamos a dar un minutico para que los demás inscritos terminen de ingresar. Mientras tanto, le vamos a dar paso a un video de una de las firmas que apoyan este espacio. Ellos son OTEC. Como empresa colombiana, nos sentimos orgullosos de contribuir con el desarrollo de la industria latinoamericana a través de nuestras plantas de producción en Cartagena, Córdoba y Aguascalientes. Ofrecemos soluciones innovadoras de ingeniería con alta tecnología para impulsar la infraestructura del agua y la energía en todos nuestros territorios. Hace 24 años trajimos a la región la tecnología de poliéster reforzado con fibra de vidrio con el fin de cerrar brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico, manejo eficiente del agua en nuestros campos y acompañar la transición de la matriz energética hacia energías renovables. Estamos comprometidos con más de 175 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas que generan en conjunto un poco más de 1000 megavatios de energía limpia en toda América. Hace 4 años innovamos y ampliamos nuestro portafolio de producto para producir postes de fibra de vidrio y de esta manera también optimizar los proyectos de distribución de energía, alumbrado público, telecomunicaciones y sentar las bases de las ciudades inteligentes que tanto necesitamos. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos. Soy Natalia Castaño Cano, coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Desde el gremio queremos darles un saludo muy especial a todas las empresas afiliadas y no afiliadas que hoy nos acompañan en este espacio, en el cual tendremos un tema de gran importancia para nuestro sector. Hoy estaremos analizando el panorama del sector energético en Colombia y la importancia de las plantas menores en la matriz energética del país. Y para esto nos acompaña hoy el viceministro de Energía, él es el señor Miguel Lotero Robledo. El viceministro Robledo es abogado de la Universidad de AFIT, con especialización en Derecho Administrativo y maestría en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Experto en el diseño y formulación de políticas públicas para el sector minero energético. Les informo que una vez terminemos la presentación, le podremos realizar las preguntas al viceministro. Estas preguntas las pueden ir realizando durante la presentación a través de la opción de preguntas y respuestas. Bueno, antes de dar inicio a la presentación el día de hoy, le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, el doctor José Fernando Villegas Hortal, quien les dará un saludo de bienvenida. Adelante, director. Natalia, muchas gracias pues a todos los participantes de este evento. Una feliz tarde, gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial al señor viceministro Miguel Lotero Robledo, como ya lo mencionó Natalia, un paisa que ama su tierra, que creció y vivió acá y estudió acá y que por razones de trabajo pues está hoy desde Bogotá, pero como lo conversábamos antes de iniciar esta charla, pues no olvida su tierra. De manera que hoy tenemos la fortuna de tener un invitado de esta región que conoce mucho también los problemas de esta región y lo hemos invitado a hablar, como es el título de nuestra charla, a hablar del panorama del sector energético, pero sobre todo la importancia de las plantas menores. Hay que recordar que Antioquia es particularmente activo y muy fuerte en la generación de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas. Es un sector al que queremos que el señor viceministro nos dé algunas precisiones, algunas aclaraciones de unas dudas que han surgido sobre posibles cambios regulatorios que tienen, digamos, a la expectativa a muchos inversionistas y desarrolladores de proyectos que están ya, algunos de ellos inclusive con licencia ambiental. Sé que la presentación del señor viceministro va a tocar este tema, sé que va a hablar de toda la matriz de generación energética, de todos los cambios que se vienen haciendo, y particularmente va a tocar el tema de las plantas menores, dentro de las cuales está pues con una participación muy importante
las pequeñas centrales hidroeléctricas, de manera que al final de la presentación del señor viceministro vamos a tener un espacio para que nos resuelva algunas preguntas que nos queden sobre algunos temas que seguramente en la presentación muchos de ellos tendrán respuesta. De manera que no me quiero adelantar con preguntas y no dejarlas hacia el final, porque sé que la presentación del señor viceministro es bastante completa. Viceministro Miguel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y poder compartir esta información con todos los miembros de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, José Fernando. Un agradecimiento especial a la Cámara Colombiana de Infraestructura, especialmente a la seccional Antioquia por esta invitación. Aquí, pues, digamos, me siento como en la casa, aunque esté aquí en Bogotá, pero bueno, pues agradezco mucho la invitación y el interés por este tema. No sin antes, pues, saludar a los asistentes, a los asociados y a todos los demás invitados que están participando en este evento. Como dijiste, José Fernando, pues hoy pues les vengo a hablar sobre, en general, en un panorama del sector energético en Colombia y al final hacemos un zoom especial en el tema de plantas menores. Por favor, me confirman que ya estén viendo mi presentación. Sí, presidente, se ve perfecto ya. Perfecto. Listo. Entonces, pues, digamos, quiero iniciar. Nosotros, desde que llegamos aquí al Gobierno Nacional en 2018, teníamos un enfoque, este sector era el responsable de la transformación energética del país. Y a hoy podemos decir que no solamente somos el responsable de la transformación energética, sino que somos también el responsable de la reactivación económica. Y eso lo vamos a ver porque nosotros hemos tenido una frase que muy bien acuñaba el ministro Diego Mesa en sus diferentes intervenciones desde que se posesionó como ministro, y es que nosotros le estamos apuntando a una recuperación sostenible, basándonos en estos tres engranajes que ustedes ven ahí, donde esperamos obtener sostenibilidad energética, pensando en la resiliencia de nuestro sistema energético, generando además con esa sostenibilidad y con esa resiliencia un crecimiento económico, y de la mano, por supuesto, va un engranaje que se enfoca en la creación de empleo, y que esto es fundamental para toda la reactivación del país. Nosotros entonces con esto estamos diciendo que el sector energético es el pilar para la reactivación económica, y aquí les traigo unos números que son muy claros y que dan cuenta de esto que yo les estoy diciendo. Nosotros, el sector extractivo, el sector de hidrocarburos y de minería y energía eléctrica representa el 7% del PIB nacional, y a eso le sumamos el 5.7% que aportamos al PIB proveniente del tema de los servicios públicos domiciliarios. Ahí estaríamos agregando agua, gas, combustible por redes, y energía eléctrica, para un total que, pues, nosotros en este sector representamos el 12% de los ingresos de la nación. La renta que produce este sector a la nación es el 12%. Y esto le debemos sumar el 34% de la inversión extranjera directa. Somos responsables del 34% de la inversión extranjera directa y de un 56% de las exportaciones, donde agregamos energía eléctrica, minería, productos minerales y los productos provenientes de los hidrocarburos. Estos son cifras para el año 2019, sin contar, digamos, los presupuestos de regalías del último bienio, que alcanzaron alrededor de los 24 billones de pesos, pues que eso supera con creces la reforma tributaria, la última reforma tributaria que se hizo en Colombia. De tal forma que estas cifras, esto que están viendo ahí en la pantalla, sí que demuestra que este sector es responsable de gran parte de la economía, y que si nosotros desde el Gobierno Nacional y con el apoyo de ustedes, la industria privada, obviamente los protagonistas de este sector, pues no podríamos tener o dar cuenta de un proceso de reactivación como el que estamos viviendo y como el que estamos
planeando en los próximos meses y años, donde nos toca ser responsables de este tema después, digamos, del freno que le puso la pandemia a la economía. Y aquí, pues, digamos, queremos mostrar cuál era el panorama que nosotros teníamos con la pandemia. Aquí vemos cómo se comportó la demanda de energía y gas en Colombia en 2020 frente a la demanda de 2019. Y lo que nosotros hicimos, porque, digamos, enfrentar la pandemia no era un reto menor, hicimos un proceso muy claro para atender a los usuarios de energía y de gas combustible, reconectando a más de 87.000 usuarios en electricidad y a más de 138.000 usuarios en el servicio público de gas combustible. Además de eso, emitimos unos créditos con la ayuda de las bancas de segundo piso de la nación, donde logramos que con apoyo de las empresas de servicios públicos domiciliarios, las prestadores de los servicios de energía y gas combustible, diferimos las tarifas de 4 millones de usuarios en energía eléctrica y 5 millones de usuarios en gas natural por 4 meses. Esos usuarios no tuvieron que pagar sus recibos durante esos 4 meses, que fueron la época más dura de la pandemia, y con eso creo que este sector, las empresas de este sector, y junto con el esfuerzo que hizo el gobierno nacional proveyendo estos créditos a unas tasas muy flexibles y muy favorables que estas empresas no podían encontrar en el mercado, aportamos a que estos usuarios tuvieran continuidad en el servicio público de energía eléctrica y gas combustible. Aquí, entonces, quiero seguir. Nosotros este tema de la transformación o este tema de la reactivación sostenible de Colombia lo hemos enfocado a partir de 3 ejes, ¿cierto? Y esos 3 ejes los hemos dividido en mayor participación de las fuentes de energía renovable no convencional, y ahí obviamente caben estos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. No nos olvidemos que dentro de la ley 1715 de 2014 los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos quedaron priorizados como una fuente renovable no convencional a través de movilidad sostenible, y enseguida vamos a hablar un poco de eso, sobre todo lo que hemos hecho en términos de movilidad sostenible, que no solamente es movilidad eléctrica, y en términos de seguridad energética, por supuesto, teniendo en cuenta que tenemos entre 8 y 6 años de reservas de crudo y de gas para autoabastecernos sin tener que importar esos combustibles. Entonces, en el primer eje, pues nosotros en 2019 desarrollamos unos procesos de subastas sin precedentes en Colombia. Y digo sin precedentes en Colombia por lo siguiente. Nosotros en febrero del año 2019 hicimos una subasta de cargo por confiabilidad, y pues la pregunta es cómo que una subasta de cargo por confiabilidad sin precedentes, si el cargo por confiabilidad existe desde el 2012, ya se habían adelantado alrededor de 2 procesos, pero bueno, pues digamos, esta es la subasta que nosotros tradicionalmente hacemos para que la oferta sea capaz de cubrir la demanda de energía eléctrica en nuestro país, pero resulta que en esta subasta por primera vez resultaron asignados proyectos de energía renovable no convencional, proyectos a gran escala eólicos y solares que resultaron asignadas, y en octubre del año 2019 también un hito histórico en el sistema y en el mercado eléctrico colombiano, porque desarrollamos la primera subasta dedicada exclusivamente a energías renovables no convencionales que se había desarrollado en la historia de lo que conocemos en nuestro mercado de energía eléctrica moderna. Que esa subasta también marcó un hito histórico, pues primero porque asignamos obligaciones para los proyectos a unos precios muy competitivos. Si uno compara las subastas que se realizaron en el último año en todo el mundo de energía renovable, el precio de la subasta colombiana quedó por debajo del promedio, a más o menos $28 el megavatio. Y
realmente fue una subasta también desde el punto de diseño y de regulatoriamente histórica, porque la punta de la demanda participó muy activamente de esta subasta, a diferencia de lo que sucedía en otros países, que a pesar de que el medio idóneo que se utilizaba para incorporar renovables en la matriz, pues lo que era una subasta, pues siempre la demanda iba totalmente obligada a comprar lo que ofrecían los proyectos de generación. Entonces, de estos proyectos de las dos subastas, logramos asignar 28 nuevos proyectos, entre ellos 14 proyectos de energía renovable que esperamos que traigan inversión aproximadamente por 7 billones de pesos, generen más de 6.000 empleos y una reducción de 9 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Como ven ustedes ahí en el mapa que están viendo en la lámina, ahí está la asignación de todos esos 28 proyectos que tenemos ahí y como pueden ver, esto fue una subasta que impactó en las regiones del país. Todos estos proyectos podemos decir que de hoy hasta 2022 van a generar empleo y van a generar inversión en las regiones, y eso es algo que también podemos destacar de este sector de la energía, que llega a las regiones, llega con inversión y llega con empleo. ¿Qué más? Digamos, todos estos proyectos no pueden desarrollarse si nosotros no tenemos una infraestructura de conexión y una infraestructura de transporte de la energía adecuada. Principalmente el problema de la costa atlántica, donde nos hemos enfocado tan claramente en los últimos meses, como muy probablemente han podido ver la actividad de este ministerio. Teníamos allá, digamos, un operador que estaba pasando unas complejidades, dividimos los mercados, esos mercados los pudimos asignar exitosamente a dos empresas. Una de esas empresas se quedó con, es una empresa antioqueña que se quedó con los mercados de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, y además hicimos todo un plan para reforzar todo el sistema de transmisión nacional y de transmisión regional de la región Caribe, que va a generar una inversión sin precedentes en estos departamentos, y por supuesto esto va a mejorar la calidad del servicio y va a permitir evacuar energía tanto exportada de la costa atlántica hacia el interior del país, como importar recursos hidroeléctricos que son mucho más baratos del interior del país y por supuesto del departamento de Antioquia. Ahí destacamos también un hecho histórico ocurrido, pues digamos, a principios de este año, y es que a principios de este año 2020 lanzamos la primera subasta de un sistema de almacenamiento a gran escala que va a estar ubicado en la costa atlántica de nuestro país. Esto necesariamente va a reducir restricciones en la red y eso se traduce en unas tarifas mucho más baratas para los usuarios residenciales y también los usuarios industriales que consumen este servicio de energía eléctrica. Nosotros esperamos que esta subasta la podamos asignar iniciando el año 2021. Son 50 megavatios que entrarán en operación en el primer semestre de 2022. Y por supuesto esta es una subasta pionera en Latinoamérica, porque hasta hoy no se ha adelantado ninguna subasta de almacenamiento a gran escala en Latinoamérica. Con esto entonces sumamos 16 proyectos nuevos de transmisión en el Caribe con una inversión aproximada de 360 millones de dólares y aproximadamente 800 kilómetros de red. Esto entonces lo sumamos con las nuevas regulaciones que nosotros tenemos acerca de la medición avanzada. Tenemos una meta de política pública expedida en una resolución de este ministerio, el Ministerio de Minas y Energía, donde tenemos una meta de alcanzar el 75% de todos los usuarios de energía eléctrica con sistemas de medición inteligente. Ahí la CREC tiene en este momento en publicación y en comentarios la resolución 131 de 2020, que actualmente está en consulta y debe ser adoptada la regulación definitiva máximo el 30 de noviembre. Esto tiene pues unos
puntos muy importantes de discusión para todo el mercado. Creemos que esto va a ser un tema muy importante en la transformación y en la digitalización de nuestro sector. Es una de las recomendaciones de la misión de transformación energética, de las cuales les hablaré un poco más adelante en qué consiste esa iniciativa, y por supuesto quedaría por desarrollar todo el sistema centralizado que va a manejar esa información, cómo va a ser todo el tema del gobierno de datos, quiénes son los dueños de los datos que se obtengan de esa medición inteligente, y toda la regulación, digamos, de seguridad informática que se debe requerir para manejar este tipo de infraestructura de medición avanzada. Además de esto, pues tenemos una iniciativa que nosotros desde que llegamos en 2018 al ministerio estamos promoviendo para transformar el sector y hacer una transición energética muy adecuada y sin cambios muy bruscos, y para eso contratamos con apoyo del BID y del Banco Mundial una misión para la transformación energética. Esta misión para la transformación energética fue conformada por alrededor de 20 expertos nacionales e internacionales, donde se concentraron en el estudio de 5 focos. Un primer foco que se enfocaba en la competencia y en la relación entre los agentes del sector. Un segundo foco que se enfocaba en revisar cómo podríamos utilizar el gas como combustible de la transición energética. Un tercer foco que se encargó de revisar todo el tema de digitalización y descentralización de nuestro sector. Un cuarto foco que, por supuesto, no podíamos olvidar, revisó todo el tema del cierre de la brecha del servicio público de energía eléctrica y de gas combustible, así como de sustitución de leña, y todo el tema digamos, de focalización de nuestros subsidios. Y un quinto tema que, con base en los 4 temas anteriores que acabo de mencionar, se refería específicamente a las reformas institucionales y regulatorias que se debían hacer para implementar esos 4 puntos previos que mencioné. Dentro de esta misión de transformación hubo varias recomendaciones de lo que ya he mencionado, por ejemplo, incrementar la participación en renovables, por ejemplo, todo el tema de medición inteligente y, por supuesto, el tema de revisar otro tipo de tecnologías. Y ahí tenemos un gran avance en los temas de hidrógeno, por supuesto, donde a principios de este año lanzamos una convocatoria con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Unidad de Planeación Minero-Energética para identificar potenciales de hidrógeno en el país, diseñar una hoja de ruta hacia la regulación, y tenemos una alianza con Siemens para discutir unas mesas de trabajo con actores privados que están interesados en desarrollar estos proyectos e identificar cuáles son las oportunidades y discutir esa hoja de ruta que mencioné previamente. En temas de geotermia, Colombia también tiene un gran potencial. Esta es una energía renovable que en muchos casos, en la mayoría de los países donde tienen implementado este tipo de energía, existen fuentes que han durado, fuentes geotérmicas que han permanecido en el tiempo generando energía térmica o eléctrica alrededor de más de 100 años, y todavía no se han agotado esas fuentes de energía. Y ahí tenemos un apoyo muy grande del Banco Interamericano de Desarrollo y un tema muy importante, digamos, de una iniciativa en Latinoamérica que se llama GEOLAC, donde estamos desarrollando todo el marco regulatorio para diseñar los términos de referencia ambientales y cuál debería ser el método de asignación de áreas de explotación de este tema de geotermia. Este tema lo cierro, digamos, con una iniciativa que nosotros desde Colombia estamos liderando en Latinoamérica, y es que en Latinoamérica, juntando todas las fuentes renovables, incluyendo las hídricas, debemos todos los países llegar a un 70% de participación de las energías renovables en la matriz global de Latinoamérica. Ahí ya tenemos 10 países participando, estamos haciendo gestiones para que se sumen más países, y esto se hizo en el marco de la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Lo lanzó el presidente Duque el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo ratificó la anterior ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en el COP25 liderado por Chile en España a principios de este año.
Entonces, seguíamos con este segundo pilar, que es el tema de la movilidad sostenible. Cuando pensamos en movilidad sostenible, necesariamente pensamos en movilidad eléctrica, y sí es muy importante, creemos que es un pilar fundamental, pero aquí tenemos un programa enfocado también para movilidad, para reducir material particulado y reducir emisiones, también enfocado en los combustibles líquidos, donde nosotros aquí ya aprobamos el primer programa para mezclas de biodiesel al 20% en Colombia. Ahí tenemos un piloto muy importante en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, con un gremio muy importante y que pues genera bastantes emisiones, y esto reduce el material particulado que hay en la ciudad con el gremio de los volqueteros. Ya hemos sobrepasado más de 600.000 vehículos convertidos a gas natural. Contamos con estaciones para que estos vehículos hagan todo el llenado de gas, y alcanzamos a 1.500 vehículos de carga pesada dedicados exclusivamente a gas natural. Esto, pues digamos, sin contar todo el programa de incremento de mezclas de biocombustibles que nosotros tenemos pensado a partir de 2021, donde esperamos llegar a una mezcla del 12% de biocombustibles en biodiesel. En el tema de movilidad eléctrica, ya lo mencionaba, es un tema bastante importante. La meta es que a 2030 nosotros tengamos 600.000 vehículos eléctricos. Colombia se ha posicionado como un líder regional en las ventas de vehículos eléctricos, siendo el país que más ha reportado ventas de este tipo de vehículos en lo que fue el 2019, y así también lo ha sido en lo corrido de 2020 según los datos que se han reportado. Las ventas de los vehículos híbridos entre combustibles fósiles y eléctricos también ha crecido notoriamente y ostensiblemente en el último año, y creemos que eso se debe a todo un ambiente regulatorio pues que nosotros hemos diseñado a partir de la Ley de Movilidad Eléctrica, que en julio pasado cumplió un año, y que combinada con otras medidas regulatorias pues logramos reducir el impuesto vehicular, establecer un IVA apenas del 5% y cero arancel y cero impuesto al consumo para este tipo de vehículos, descuentos en el SOAT, descuentos en la revisión técnico-mecánica, y por supuesto este tipo de vehículos deben estar exentos a las restricciones de circulación vehicular que hay en las diferentes ciudades del país. Ahí entonces quiero pasar al tema de cobertura eléctrica. Esto ha sido muy importante en todo el desarrollo energético nuestro, pues cuando llegamos al gobierno en 2018 encontramos que cerca del 3% de la población, es decir, cerca de 100.000 usuarios, alrededor de 2.5 millones de usuarios no tienen energía en Colombia. Eso es el 3%, digamos, tenemos una cobertura del 97%, ¿cierto? Y entonces nosotros cuando llegamos al gobierno dijimos vamos a establecer la meta más ambiciosa de cobertura eléctrica en Colombia, y lo que hicimos fue establecimos una meta de vamos a llegar en 2022 con 100.000 nuevos usuarios de energía eléctrica. Hoy podemos decir que con los diferentes fondos públicos que tenemos, regalías, los fondos del ministerio, FAER y FASMI particularmente, hemos llegado con energía eléctrica a 35.000 nuevos usuarios. Esto con inversiones que superan los 500.000 millones de pesos entre 2018 y 2020. Y nosotros lo que hemos logrado es que 10.000 de esos 35.000 usuarios lo hemos hecho con soluciones solares fotovoltaicas, donde podemos decir que hemos sustituido los combustibles fósiles y hemos llegado con energía renovable a estos hogares. También es importante que el fondo que nosotros tenemos para desarrollar proyectos de expansión de la red de gas con el fondo especial cuota de fomento, y tenemos planeado inversiones por más de 10.000 millones que por supuesto van a llevar gas natural a más de 8.000 usuarios en estratos 1 y 2 en lo que resta de estos 2 años del cuatrienio. En la prestación como les mencionaba, en la prestación del servicio de gas natural hemos tenido grandes avances.
y ahí quiero destacar que nosotros hace 2 semanas, en las últimas semanas, adoptamos el plan de abastecimiento de gas natural que nos propuso la UCME, que es un plan indicativo, pero en el cual el Ministerio, vía resolución, priorizó alrededor de 8 obras estratégicas para garantizar el suministro y la confiabilidad de gas del país, y esas obras representan alrededor de 800 millones de dólares. Entre ellas tenemos una infraestructura muy importante que es una planta de regasificación, una unidad flotante de regasificación en el Pacífico colombiano, con una infraestructura de transporte asociado a esa infraestructura de regasificación que iría de Buenaventura a Yumbo y permitiría conectarse con el Sistema Nacional de Transporte, atender mucha demanda térmica, pero también cubrir la demanda residencial. Ahí esperamos una participación importante del sector de infraestructura colombiano en este tipo de proyectos y, por supuesto, también la llegada de inversionistas extranjeros que tienen la experiencia para unirse con estos interesados en Colombia. Listo el panorama, digamos, recorrido el panorama general de todo el tema energético, de todo el tema de reactivación y de todo el tema de las políticas públicas que nosotros hemos desarrollado y de esos 3 pilares. Les prometí que íbamos a hacer un zoom en el tema de plantas menores y particularmente en el tema de plantas hídricas. Nosotros ahí en esa línea de arriba vemos como la matriz, cómo está compuesta la matriz eléctrica general en capacidad instalada por tecnología en Colombia, y en la línea de abajo vemos cómo está compuesta la capacidad instalada, el mix de la capacidad instalada de plantas menores en Colombia, donde vemos que las hidráulicas tienen una participación preponderante con alrededor de 881 megavatios de la capacidad instalada de todas esas menores que tenemos ahí. Ahí es importante resaltar que las plantas menores en total en el país representan el 6% de la capacidad instalada, con más de 1.060 megavatios instaladas, y en el despacho eléctrico, cuando observamos cómo está compuesto, ya no solamente en capacidad instalada, sino en generación, ha sido de la participación de las plantas menores, ha sido cerca del 7.3% de la generación total, con alrededor de 4 gigavatios hora, que representan 13.5 gigavatios hora día en la matriz, como lo ven ahí. Ahí ven la franja verde, cómo está representada por las plantas menores. Esto como para dar un poco de contexto, y aquí sí que las plantas menores nosotros las consideramos importantes por la participación, digamos, que han tenido y el aporte que han hecho, que ha estado por encima de lo esperado. Fíjense ustedes cómo ha estado la generación real de este tipo de plantas frente a la generación frente a la generación proyectada, que es la línea azul que está en la gráfica de arriba, y gracias a esta generación pues logramos superar esa crisis importante que tuvimos del embalse en mayo-abril de 2020, donde pues el embalse agregado tocó sus mínimos históricos, y pues esto por supuesto nos ha ayudado a recuperar ese embalse, que hoy podemos decir que está cercano al 70%, y esperamos empezar las primeras semanas de noviembre con un embalse en ese estado, para afrontar algunos momentos críticos que se vienen en las proyecciones que hemos visto para 2021. Pues digamos, entonces, esas eran las condiciones que teníamos en las plantas menores. Nosotros esperamos que entren al sistema alrededor de 1.790 megavatios de plantas menores en los próximos años. Estos son los proyectos que están, que ya cuentan con conexión aprobada por la UCME y que están en proceso de ser viabilizados por los empresarios. Y ahí vemos una participación muy grande de las fuentes hídricas, donde podemos observar que la participación
de las fuentes hidráulicas en estas plantas menores que tienen concepto de conexión aprobada alcanza alrededor de los 430 megavatios de capacidad instalada. Esto, pues digamos, para acabar de cerrar el panorama con las buenas oportunidades que hay para este tipo de plantas, pues tuvimos un momento crítico este año generado por la pandemia. Nuestra demanda diaria estaba cercana a los 207 gigavatios hora día. Redujimos alrededor de un 16% en los meses de abril y mayo, cayendo a un promedio del mes de abril de 173 gigavatios hora día, y hoy podemos decir que nos hemos recuperado un 14% frente a ese punto. Todavía nos falta un 4% para llegar a los niveles en que estábamos en la época del prepandemia, pero pues la recuperación ha sido bastante positiva. Hoy podemos decir que el mes de septiembre lo hemos cerrado en 196 gigavatios hora día, pero hemos tenido días donde hemos tocado picos superiores a los 205 gigavatios hora día. Entonces, pues digamos, abajo podemos ver que esa demanda puede seguir creciendo de acuerdo con las proyecciones de demanda que tiene la UCME. Por supuesto, entonces ahí tenemos una gran oportunidad para el desarrollo de este tipo de infraestructura, este tipo de generación hidráulica y por supuesto de otras fuentes también a menor escala con este proceso de recuperación que estamos viviendo. Tenemos aquí unos incentivos que hemos establecido para las plantas menores y que aún se mantienen. La participación voluntaria en el despacho central todavía, digamos, es un tema que se mantiene. Proyectos siguen exentos de devolver el CEDE o el cargo por confiabilidad. Eso es una cosa, pues digamos que José Fernando lo mencionaba al principio, sé que es de preocupación de muchos. Por el momento eso se va a mantener y quiero pues dar la señal clara de que pues no es una cosa, digamos, que esté pues en las agendas en las agendas regulatorias que son públicas y es una cosa que por el momento lo vamos a mantener. La flexibilización de los requisitos de protecciones, esto es un tema importante para la conexión y que hacía muy caros los proyectos, sobre todo de autogeneración y de algunos proyectos de plantas menores que eran necesarios conectarse a los sistemas de distribución local o a los sistemas de los operadores de red para proteger el sistema mismo. Ahí sabemos que ya el CNO aprobó unos requisitos que permiten flexibilizar un poco esos requisitos de las protecciones y así permitir un cierre, pues digamos, mucho más efectivo o una rentabilidad mucho mayor de este tipo de proyectos. Y en el tema, digamos, de consulta previa, dos cosas muy importantes. Ahora en este segundo semestre de 2020 salió la Directiva Presidencial 08-2020 que actualiza la directiva presidencial anterior que establece la guía para la realización de consulta previa. Ahí lo importante es que ya el concepto, digamos, que emitía la Autoridad Nacional de Consulta Previa acerca de procedencia o no de consulta previa, pues ya no se habla en esos términos. Pues digamos el término ya es mucho más general de acuerdo con el área de influencia del proyecto. Y digamos un tema que sí es un logro de este sector, y es que logramos a través del Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, que es un fondo del Ministerio de Minas y Energía, destinar recursos de apoyo para la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para poder realizar todos los procesos de consulta previa en fuentes para proyectos de fuentes renovables no convencionales. Y ahí quiero hacer énfasis que los pequeños aprovechamientos hídricos también son fuentes renovables no convencionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1715-2014. ¿Qué viene entonces, digamos, y que nos puede acabar de cerrar ese buen ambiente regulatorio pues, que hemos generado para las plantas menores y particularmente para los pequeños aprovechamientos hidráulicos? Viene entonces una resolución que yo creo que va a transformar la forma en que se desarrollan proyectos eléctricos en este país, y es que emitimos una resolución de política pública en el Ministerio de Minas y Energía para asignar de forma adecuada la capacidad de transporte, es decir, que va a permitir, va a regular
como un derecho de propiedad, con reglas de entrada, reglas de mantenimiento y reglas de salida, todo el tema de derechos de conexión. Esa resolución de política pública ya quedó firmada por el ministro Diego Mesa en el curso de la semana pasada. Creo que ya pues ha sido lo suficientemente publicitada y no nos cansaremos de decir que es un logro muy importante de este sector, pero nos queda pendiente aterrizar esa regulación de política con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, lo cual es una tarea importante que tenemos para poder que esa política se vuelva operativa en regulación de la CRE. Vamos a emitir, antes de que se acabe el año 2020, una política pública de recursos distribuidos. Esto va seguramente a promover mayor inclusión de las plantas menores y esa política pública esperamos, como ya lo mencioné, esté lista, expedida y conocida por ustedes y por todos los agentes, por supuesto, al finalizar en diciembre de 2021. Está en la agenda regulatoria de 2020, al final de 2020, perdón, está en la agenda regulatoria de 2021 toda la expedición por parte de la CREC del mercado intradiario, pues lo cual creemos que este tipo de recursos pueden aportar mucho en esos periodos de despacho intradiario. Y por supuesto tenemos en camino, trabajando todo el gobierno nacional en línea, en cabeza del Ministerio del Interior y nosotros con unos grandes aportes ahí en los decretos y el proyecto de ley estatutaria de consulta previa, que por supuesto requiere ser consultada con las comunidades y creemos que va a facilitar mucho todo el tema del trámite de consulta previa, pues relacionado con todo el licenciamiento de los proyectos. Con esto, pues digamos, quiero cerrar. Creo que he hecho un repaso muy completo, hicimos el Zoom prometido en el aspecto que era de especial interés con ustedes y bueno, pues quedo atento entonces para el desarrollo de la siguiente fase de preguntas. Claro, Miguel, muchísimas gracias. Aquí están recogiendo ya algunas preguntas que hemos recibido. Le cuento, viceministro, que hay 280 personas conectadas en este momento. Eso muestra pues la importancia de este tema para Antioquia. Y yo quiero empezar como con una reflexión y que me responda desde el ministerio cómo ven lo siguiente. Mire, los países normalmente utilizan sus recursos naturales en forma adecuada. Colombia es un país que fue premiado con recurso hídrico y con recurso hídrico y unas características que le permite utilizarlos en generación de energía. Eso lo han hecho otros países, inclusive países desarrollados que ahora utilizan unas tecnologías nuevas que están muy de moda, porque es la fotovoltaica o la eólica. Cuando uno se sienta a mirar un poco la historia de esos países, es que su recurso hídrico lo tienen optimizado y aprovechado al máximo. Colombia y particularmente Antioquia todavía tiene mucho potencial. Entonces, a veces uno siente desde la región que se están trayendo, digamos, alguna normatividad y algunas tecnologías que si bien se justifican utilizarlas en otros países porque ya utilizaron la hidráulica, nosotros que tenemos la hidráulica todavía por desarrollar muchísimo potencial. Y vuelvo y repito, creo que Antioquia es dentro del departamento en Colombia que más potencial tiene. Y uno siente que de pronto desde el punto de vista regulatorio no se están tratando de la misma forma. Mire, en solo PCHs, en los últimos 24 años, se han invertido algo así como 8 billones de pesos de plata del año pasado. Pero hay proyectos identificados ya en este momento que se podrían construir en los próximos 3 años que podrían generar más de 1000 megavatios y que traerían entre 8 y 12 billones de pesos de inversión 100% privada. En una época post-pandemia bien importante y como lo mencionaba al principio, viceministro, en unas regiones completamente apartadas, que es la forma, casi que la única forma de llegar, con unas ventajas adicionales que tienen las PCHs, pues porque es energía limpia, renovable, porque los mismos proyectos hacen que cuidemos las cuencas desde el punto de vista ambiental, porque hay reducción de emisiones de carbono, pero siempre hay un temor de que ese cambio regulatorio vayan más tirando a que la matriz tenga la entrada de unas plantas menores de otras tecnologías. ¿Por qué no pararle bolas
a una energía que nos regaló la naturaleza y que la tenemos aquí disponible, y vuelvo y repito, porque sentimos, como usted lo mencionaba con las últimas subastas y lo que se piensa que viene de cambios regulatorios, pues le dan unas ventajas mucho mayores a tecnologías eólicas, fotovoltaicas, pero todavía tenemos incertidumbre sobre la generación de energía a través de recurso hídrico. ¿Por qué no nos aclara un poco el gobierno cómo está viendo esa parte y cómo ese potencial que tenemos nosotros en Colombia? No, pues José Fernando, no sé si hay, pues de pronto, el boom de los renovables no convencionales ha sido pues un boom muy importante en los otros países, ¿cierto? Aquí afortunadamente tenemos una de las matrices más limpias del mundo, ¿cierto? Pero también tenemos una de las matrices pues también más vulnerables que tenemos, porque pues estamos ubicados en un país tropical donde estamos expuestos a fenómenos hidroclimáticos como el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, y por eso necesitamos que nuestra matriz sea pues muy resiliente y se acomode a este tipo de cambios. Hay, digamos, muy importante, nosotros consideramos muy importante, y esto pues no me cansaré de repetirlo nunca, el enfoque que nosotros tenemos acá es un enfoque de portafolio, ¿sí? Y cuando yo digo que es un enfoque de portafolio, es que también lo hemos dicho y en las discusiones que dimos cuando estábamos implementando las dos subastas que teníamos, es que nosotros somos agnósticos desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? Y creemos que, por supuesto, hay un potencial importante en las fuentes hídricas, ¿cierto? Ese potencial en las fuentes hídricas las tenemos que seguir desarrollando. No nos puede seguir dando miedo desarrollar proyectos hidráulicos, ¿cierto? Estos proyectos hidráulicos, por supuesto, aportan una confiabilidad importante. Necesitamos buscar resiliencia y complementariedad frente a estos proyectos hidráulicos, y por eso hablo de un esquema de portafolio. Entonces, pues no quiero en ningún momento que se quede en el ambiente que lo que nosotros estamos aquí es privilegiando algún tipo de fuente, ¿cierto? Lo que sí queremos es que todos estos proyectos donde hubo un interés privado y todo este ambiente regulatorio donde nuestra expansión del sistema ha sido privada a partir de las leyes 142 y 143, se mantenga así. Y prueba de eso está cuando usted mira ese registro de la UCME en solicitudes de conexión en plantas menores, la cantidad sobresaliente de proyectos que aprovechan las pequeñas centrales hidroeléctricas en este país. Entonces, pues, eso es una prueba de que hay un interés, y nosotros estamos obviamente dispuestos a que ese interés se materialice en proyectos concretos, en inversiones concretas, en economía para las regiones y, por supuesto, en empleo. Gracias, ministro. Le voy a pedir un favor antes de darle la palabra a Natalia, que tiene ya seleccionadas unas preguntas de los participantes. Si me permite, yo creo que para poder yo compartir una grafiquita que tengo acá, usted tiene que dejar de compartir. Es como una restricción tecnológica. Yo quisiera mostrar una gráfica, señor viceministro, que mis habilidades no me perdonarían si no la comparto con usted, que precisamente habla de algo que venía usted respondiendo ahorita, y creo que sirve mucho para claridad de todos. Yo no sé si yo estoy compartiendo todavía mi pantalla, pero... Sí. ¿Ya no? Ok, déjame un segundo a ver si yo aquí alcanzo a mirar. Por alguna razón no me permite compartir. Bueno, para no demorar, si de pronto la puedo, yo aquí sigo intentando, y si algo más adelante la comparto. Pero para poder dar paso a otras preguntas que hay, viceministro, es una gráfica que preparó alguna consultor para algunas de las empresas afiliadas, donde muestra precisamente el aporte de las PCHs en los últimos años, que llegó a ser, o ha llegado a ser, hasta el 10% de la demanda de energía en un momento determinado. 10%, uy, eso es casi como la mitad de Hidroituango, ¿no? Pero lo más importante es que la gráfica deja ver que es independiente de la época de niño o niña. Y eso usted lo mencionaba ahora, que parte de lo que tiene que buscar el gobierno es buscar la estabilidad de toda la matriz. Y quisiéramos aportar ahí esa gráfica, luego espero poderla compartir más adelante, en donde muestra que el aporte de las PCHs no tiene una incidencia directa si hay niño o niña.
Y esa es una gráfica que queríamos compartir con usted, viceministro. Pero si tengo oportunidad más adelante, soluciono aquí mi problema tecnológico, pero yo le quiero dar la palabra a Natalia, que ya ha seleccionado algunas preguntas del público. Natalia. Claro que sí. Les voy a compartir algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros participantes. La primera es la siguiente. Las plantas menores no tienen que devolver los componentes de la tarifa CERE, FASNI y AGC. ¿Continuará vigente esta regla? Sí, pues a ver, en este momento no se ha pensado cambiar esa regla. Las plantas menores actualmente no pagan ese tipo de cargos, solamente están definidos que paguen los cargos de la CREC y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Pagan además los conceptos de arranque y parada, los conceptos de Ley 99, que son conceptos ambientales, y los servicios del CNE y de la SIC. Por el momento, para ser muy claros, muy francos, y sé que esta señal la están esperando todos, no se tiene previsto ese cambio regulatorio. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Pensando en los casi 1.800 megavatios hidráulicos por venir, ¿se ha pensado en una subasta del estilo de las renovables? Pues ahí es muy importante que tengan claro lo siguiente. Nosotros en este momento tenemos unos mecanismos de mercado establecidos por la regulación que está contenida en la resolución CREC 114 de 2018, que establece la posibilidad de que privados establezcan subastas como la que el gobierno hizo en 2019, en octubre, ¿cierto? Ahí ya tenemos dos iniciativas muy importantes, muy estructuradas, muy robustas, presentadas tanto por Derivex como por la Bolsa Mercantil de Colombia. Esas dos iniciativas están siendo revisadas por la CREC para definir cómo va a ser el traslado a la tarifa, al usuario del precio de las contrataciones que se hagan en ese tipo de mecanismo. Yo creo que eso va a ser unos mecanismos fundamentales para que proyectos de pequeños aprovechamientos hídricos puedan participar y vender energía en esos dos mecanismos. Entonces, lo que primero sí queremos hacer es, ya hay uno de los mecanismos que está bastante adelantado en la Comisión de Regulación y esperamos que al finalizar este año ya ese mecanismo pueda estar en firme y funcionando, de modo que sí esperamos que estos mecanismos potencien mucho la contratación por parte de todas las fuentes y específicamente las fuentes, estos proyectos de pequeños aprovechamientos hídricos. Perfecto, viceministro. Continuamos con la siguiente. ¿Cómo podemos replicar el modelo institucional que ha funcionado en Antioquia en los otros departamentos de Colombia? Pues no sé a cuál de todos los modelos institucionales se refiere la pregunta, pero estoy pensando que es en el apoyo que ha tenido pues el sector público, sobre todo como en el modelo de la Banca de Desarrollo de Antioquia, particularmente del IDEA, en los proyectos energéticos. Pues yo creo que eso es bastante importante, son decisiones que tienen que tomar las gobernaciones y los departamentos. No nos olvidemos que la expansión del sistema eléctrico en Colombia pues es una expansión no centralizada, es una expansión de mercado y que hacen los agentes privados. Pero pues yo pienso que el modelo es simplemente pues digamos tener una estructura muy clara y una voluntad digamos de la gobernación de querer sacar este tipo de proyectos adelante y concentrar estas inversiones de financiación en el sector energético. Perfecto, viceministro. Continuamos con las últimas dos preguntas. ¿Cómo apoya el gobierno la complementariedad de las diferentes alternativas de energía en el país?
pues la complementariedad de nuestro sistema eléctrico, nosotros lo estamos buscando de la siguiente forma. Tenemos una matriz que está compuesta básicamente de 70% de fuentes hídricas, más o menos un 30% de fuentes térmicas. Hoy en día, la capacidad instalada actual de energías renovables no convencionales escasamente supera el 1% de la composición de nuestra matriz. Por lo tanto, nosotros sí queremos buscar mayor complementariedad con renovables no convencionales, dentro de los cuales se encuentran las fuentes, los pequeños aprovechamientos hídricos, y por supuesto con otro tipo de renovables que son como las solares y eólicas, y de ahí todo el tema de la subasta que hicimos el año pasado en octubre. Esto sin olvidarnos de la importancia que tienen las fuentes térmicas en nuestro país y del respaldo que estas nos brindan en épocas de hidrología crítica. Ya sabemos que las fuentes hídricas tienen una participación mayoritaria en nuestra matriz. Bueno, teniendo en cuenta que el viceministro tiene otra reunión, debemos terminar pronto entonces este espacio, generando la última pregunta. ¿Se tendrán en cuenta las experiencias normativas internacionales para la creación de la legislación regulatoria ambiental en las energías no convencionales? Pues digamos que nosotros los términos de referencia ambientales para otorgar licenciamiento ambiental a las energías renovables no convencionales ya existen. Los términos de referencia de estudio de impacto ambiental han sido actualizados recientemente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esos términos de referencia, por supuesto, que tienen en cuenta experiencias internacionales y pues están acorde, digamos, con las legislaciones más modernas, y prueba de ello es que hoy en día podemos decir que ya hay proyectos eólicos, los proyectos de hidráulicos siguen pudiendo encontrar su licenciamiento, los pequeños aprovechamientos hídricos pueden seguir encontrando su licenciamiento, y los proyectos solares, por supuesto, hay muchos ya licenciados operativos y próximos a entrar en operación. De tal forma que pues, la regulación ambiental en nuestro país en materia energética es bastante competitiva y tiene en cuenta las experiencias positivas y también las negativas que se han vivido en otros países. Muy bien, viceministro, pues mucha actividad, mucho trabajo, y yo creo que nos espera todavía mucho más. La buena noticia, ministro, es que un cálculo que hemos hecho nosotros en solo PCH se pueden generar rápidamente 22.000 empleos directos en los próximos 4 años, como efecto de todo este tema post-pandemia. Yo creo que una presentación pues rápida, porque sabemos de su limitación de tiempo, pero muy completa, viceministro. Creo que tiene el tema en el ministerio muy claro, lo tienen muy claro. Sabemos que vienen muchos movimientos y ajustes que son necesarios hacer, y estaremos pendientes. Con seguridad que lo vamos a estar molestando más, señor viceministro. Yo quiero darle en nombre de todos los que participaron en esta charla, como le repito, más de 280 personas que estuvieron conectadas, pues las gracias por su tiempo, por la información que nos ha dado y la disponibilidad siempre de estar aquí conversando con el gremio, señor viceministro. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo otra vez en una charla más adelante. Encantado de estar aquí nuevamente con este gremio, pues digamos que acoge bastante bien nuestro sector, y por supuesto en esta seccional que es la casa mía. Entonces, no, muchas gracias, y espero pues una próxima invitación poder estar aquí conversando también de otros temas del sector. Claro que sí. De nuevo, muchísimas gracias, señor viceministro. Encantado de haberlo tenido, y una feliz tarde pues para ti y para todos los participantes a este evento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.